Hola mi gente, ¿cómo están? Pues yo bien, aquí estamos de nuevo, bienvenidos a su canal. ¿Vieron ya el vídeo anterior? Espero que sí. Y si no lo han visto, pues véanlo, un poco largo. Sorry por esto, pero bueno, ya saben, es un tema demasiado extenso y muy difícil de dividir. Pero ya hoy lo terminamos, así que nada. Seguimos entonces hoy con la segunda parte de la conquista. Y a partir de hoy, a partir de este momento, le llamo la colonia. ¿Por qué? Porque es en la fase en que se desarrolla, ya está más que conquistado todo y entonces es el desarrollo de la colonia. Muy bien. Otra cosita que quería decir. Habrán visto en el vídeo pasado que intenté colocar los subtítulos y que este tema va un poco complicado. Así que he decidido de momento dejarlo apartado y cuando consiga una vía más rápida y fiable, pues lo intentaré nuevamente. ¿Ya? Muy bien. Vamos a materia entonces. En el siglo XVI, a consecuencia de la guerra entre Francia y España, empezaron a llegar a la isla, a nuestras costas, los primeros corsarios franceses y ya luego se les sumaron los piratas ingleses y holandeses. Aunque los únicos que atacaron directamente la isla en ese momento fueron los franceses. Para repelerlos, la corona dispuso dos proyectos, ambos muy ventajosos y beneficiosos para el desarrollo de La Habana. El primero fue el sistema de flotas o puerto único, mediante el cual todas las embarcaciones que partían hacia España desde Hispanoamérica tenían que salir juntas desde el otrora puerto de Carenas, es decir, el puerto de La Habana, lo que conllevó a un auge comercial sin precedentes. Hubo un crecimiento enorme de la población y una diversificación de su actividad económica por la creación de numerosos nuevos oficios. El segundo plan fue el de fortificar la ciudad. Este desarrollo económico contrastaba enormemente con la reducida actividad comercial del resto del país, propiciando entonces en otras localidades fuera de La Habana el contrabando con los corsarios extranjeros. En el siglo XVIII ya casi todas las tierras estaban distribuidas y repartidas, pero desgraciadamente muchas aún improductivas y desoladas. Entonces se decidió incrementar la producción de tabaco y más adelante la de caña de azúcar. En 1740 se creó la Real Compañía de Comercio, que llevaba el control y la conducción del tabaco, los azúcares y el coambre de Cuba a España. El desarrollo de ciudades y villas siguió siendo marcadamente desigual. La Habana se había convertido ya a mediados del siglo en la tercera urbe y el primer puerto del Nuevo Mundo, con una vida comercial y portuaria pues súper activa y bulliciosa. Se había también fundado para ese entonces la Real Universidad de San Jerónimo de La Habana y el Colegio de San José, además de los conventos de Belén y San Francisco, que juntos impartían la enseñanza del país, apoyándose con el seminario de San Basilio el Magno en Santiago. Debido al monopolio del sector tabacalero, los vegueros y cobreros comenzaron a protestar y llegaron hasta sublevarse. La más sonada de estas sublevaciones fue la ocurrida en Santiago de las Vegas, en las afueras de la capital,
que terminó con la ejecución de 11 vegueros. Y esto marcó el comienzo de las luchas sociales en la Nueva Cuba. Al estallar la guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra, España entró a favor de Francia, provocando así la ira de los ingleses que decidieron entonces, con la mayor armada nunca jamás vista, cruzar el Atlántico dirección a La Habana para tomarla. Y lo lograron. Lo lograron a pesar de que los criollos y los españoles se unieron en combate para evitarlo, pero no pudieron con los ingleses, y el 12 de agosto de 1762 se firmaba la capitulación de la ciudad. Y al día siguiente, el 13 de agosto, pues entraban triunfantes los británicos a la capital. Esta ocupación duró 11 meses. El 6 de julio del siguiente año, del 63, el nuevo gobernador, el teniente general Ambrosio de Funes y Villalpando, mejor conocido por Conde de Ricla, entregaba a Gran Bretaña la península de la Florida a cambio de La Habana. Desde ese momento su prioridad fue fortalecer la isla militarmente. Se erigieron fortalezas en todas las bahías a lo largo de todo el territorio, empezando en 1742 con el castillo de Jagua en Cienfuegos, y en los 2 años siguientes se reconstruyeron el Morro, la Fuerza y la Punta en La Habana, y también se edificaron en La Habana la Cabaña, Atarés y el Príncipe, más también los mesones de La Chorrera, San Lázaro y Cojima. Y se modernizó además la muralla. Este proyecto se completó en 1774 con la ampliación de los castillos de San Severino en Matanzas y el Morro de Santiago. Cabe destacar una cosa en el proceso de la colonia. Los españoles tenían una forma de colonizar muy diferente a la de los demás imperios. Ellos intentaban integrar a la población original, a la población local, y convertirla al cristianismo, aunque ya sabemos que no siempre lo hacían de la mejor manera, pero lo intentaban. Sin embargo, otros imperios como los ingleses o los franceses venían directamente, exterminaban a las poblaciones locales y repoblaban sus colonias con esclavos traídos de África. Esto está más que demostrado con los datos que existen. Por ejemplo, les nombro la cantidad de esclavos que había en el siglo XVIII en el Nuevo Mundo. Y ustedes se darán cuenta de la enorme diferencia. Por ejemplo, en Cuba, colonia española, había 50.000 esclavos en ese siglo ya XVIII. Sin embargo, en Barbados, que es al lado de Cuba, es nada, había 60.000. Colonia británica. También colonia británica tenemos Virginia, y en Virginia tenían 300.000 esclavos. Pero quien rompió el bate fue Francia. Francia tenía en Haití, 450.000 esclavos en el siglo XVIII. Así que saquen ustedes sus propias conclusiones. No estoy defendiendo a los españoles para que yo no defiendo lo indefendible, pero lo que hicieron mejor también hay que decirlo. Ok, en cuanto a la economía del país, en el momento en que se crea la Real Intendencia General de Ejército y Hacienda, pues se lleva a cabo una reorganización administrativa total. En ese momento La Habana incrementa su pavimentación
y comienza el sistema de alumbrado público. Dispuso medidas sanitarias y se construyeron los primeros paseos. El primero fue el paseo de la Alameda de Paula. Se construyó el primer teatro, el teatro principal, y el Palacio de los Capitanes Generales. En 1774 se realizó también ya el primer censo poblacional y se inició el trazado urbanístico de la ciudad, quedando prohibida desde entonces las casas de guano, imponiéndose una nueva tendencia de arquitectura mucho más ostentosa, y hablamos de mansiones gigantes y palacios y castillos y demás. ¿Ya? Ok, los hacendados criollos en todo este proceso se lograron enriquecer bastante y queriendo asegurar sus riquezas y multiplicarlas además, pues empezaron a pedir reformas para mantener el libre comercio de esclavos, para intensificar el maltrato a los esclavos y para el desarrollo tecnológico de las industrias. Por suerte llegaron también otras reformas, otras corrientes reformistas a la isla. Por ejemplo, la más destacada fue la del grupo liderado por el obispo Díaz de Espada, donde se dirigía más a la esfera social y a la esfera del pensamiento libre. Ese grupo tenía ideas políticas bastante modernas, una política descentralizadora y autonómica, era su ideal. El obispo era antirracista, antiesclavista, antilatifundista, enorme crítico de la oligarquía y promovía el desarrollo en base a la pequeña sociedad y propiedad agraria. Entre sus integrantes, quienes compartían sus ideales, por supuesto, pues tenemos a Félix Varela, a José de la Luz y Caballero, a José Antonio Sacco, a Felipe Puey y a Domingo del Monte. Otro grupo, el llamado Club de La Habana, de unos ricos asentados esclavistas, hicieron gestiones en Washington para lograr la anexión o la invasión de Estados Unidos a Cuba, y así ellos lograr mantener la esclavitud y pues para lograr mantener en todo caso la esclavitud y así mantenerse en el poder. Otra corriente separatista más radical aún aspiraba a lograr la independencia de Cuba. Esto cogió bastante auge a principios del siglo XIX, como mismo sucedió con las logias masónicas y las sociedades secretas. Sociedades secretas que cabe destacar que cogieron auge en ese momento, no que se vieron por primera vez. Ya desde el momento en que los españoles llegaban a La Habana o a Cuba, ya venían siendo miembros de sociedades secretas, y esto lo siguieron practicando en Cuba y hasta con los locales. Pues esta corriente separatista intentó varias conspiraciones, pero todas fracasaron. Un ejemplo fue el de la sociedad secreta Los Rayos de Bolívar, al que pertenecía el afamado poeta José María Heredia, quien pues luchó en varias de las conspiraciones, formó parte de esas, pero todas fracasaron. Ahora, el padre Félix Varela, definido por Luz y Caballero como quien nos enseñó a pensar, fue el iniciador de la ideología de la independencia cubana, la total independencia cubana. Él decía que Cuba debía ser independiente tanto de España como de Estados Unidos y que debía lograrlo
por sus propios medios y con su propia gente. Era educador, un político sagaz y además filósofo. Pero sus ideales y sus discursitos, como le llamaban los españoles, pues le llevaron a una condena de muerte por parte de la corona, lo cual hizo que huyera y se exiliara hasta su muerte. Aquí tienen una foto de Félix Varela, quien fue pues el promotor para nuestra siguiente fase, la fase de la guerra de independencia, pues de su sentir siguió eso vivo en los separatistas independentistas en Cuba, llegando entonces el momento en que decidieron empezar a luchar. Pero esto lo veremos en el próximo vídeo. Ya se imaginarán que será un tema algo difícil de concretar, bastantes guerras porque somos bastante peleones, o éramos bastante peleones, y me va a costar un poquito de trabajo resumir, pero lo trataré de hacer en el menos tiempo posible. Y entonces nos vemos el lunes con este tema. Mientras tanto, no olviden por favor suscribirse al canal, dar like, pueden ver el vídeo cuantas veces quieran, pues los views hacen bastante falta. Luego, si activan la campanita, activan entonces las notificaciones y les llega un mensaje cuando se suba un nuevo vídeo. Por otra parte, entonces los espero en Facebook para allí poder hablar, si les gustó, si aprendieron algo, si falta algo, si conocen de otra cosa que no haya mencionado, lo que sea. Esto lo hacemos entonces por Facebook. Ya saben, fin de semana, caballero, a pasarla bien, lo mejor que puedan, a cuidarse mucho, por favor, que aún no salimos de esta. Y nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Chao.